Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Omar Pérez Chávez, soy estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior de Nochitlán, cursando la materia de Análisis de la Realidad Nacional. En esta ocasión voy a hablarles del tema la política de industrialización del gobierno mexicano. La política industrial es el conjunto de acciones que buscan resolver las distorsiones de mercado, es decir, cuando las acciones es libre mercado de los bienes y servicios en la economía no son eficientes. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial estuvo el conflicto sobre el país con país. Entonces, los países afectados sobre la Segunda Guerra Mundial fueron los que destinaron sus recursos al procedimiento o al armamento, a su propio armamento para poder sostener sus propias necesidades. Entonces fue cuando vino el aumento de la demanda de mercancías, donde México se mete a brindar sus servicios a los demás países. Después viene la etapa de crecimiento industrial en México, donde vienen los países después de la Segunda Guerra Mundial a brindarle sus servicios a México y a poner varias empresas a México, para que después de la Segunda Guerra Mundial México ya se hizo de industrias sobre el alcohol, sobre el algodón, sobre el azúcar. La microempresa, el tamaño se define por la cantidad de empleados o por el volumen de ventas. La microempresa en general tiene de 1 a 10 empleados como máximo y pueden dedicar a cualquier sector que sea un sector industrial. Las microempresas tienen varias ventajas, como por ejemplo la generación de empleo, ya sea formal o informal, el crecimiento de la economía en su propio país o en su propia región. También la inclusión del trabajo, o sea, pueden mantener el trabajo. A todo esto es como que las microempresas son unas empresas que pueden tener no más de 1 a 10 empleados, menos de 10 empleados más bien. Pequeña empresa es una cadena de 50 empleados. De diferencia entre la pequeña, tiene el mayor acceso a fuentes de financiamiento, es una mayor financiación, con su función cuentan a cargo de especialistas. También se caracteriza por el planeamiento de manufactura por el mercado locales en tamaños limitados y es intensiva en manos de obra no calificados. Los productos son generalmente fines de consumo final y su organización es simple. La gran industria nacional, la industria en tanto en nuestro país como en el mundo, ha pasado por una serie de etapas como la consecuencia de los diferentes avances tecnológicos situados en la revolución industrial, la invención de nuevas tecnologías y herramientas para el trabajo. En nuestro país, la industria ha evolucionado paralelamente a los avances que se fueron dando a nivel mundial. La situación de protección de la industria y las exigencias uniformemente de lo tecnológico, puestas a que el gobierno, para aprobar experimentos con la tecnología industrial sin correr grandes riesgos. El futuro de la industria nacional, es decir, la pasada revolución industrial, informó de la manera de la reproducción enfocándose a la estandarización de procesos. Ahora vemos un modelo de red global de manufactura digital que produce bienes personalizados y conectados, por la que ahora se puede decir que las fábricas han transformado a ser un sistema inteligente de las ciudades, donde las ciudades inteligentes se transformaron en ciudades globales que se representan importantemente en un punto de productos industriales, pero también de una producción de servicios financieros y de comercio virtual que hacen mover una economía globalizada. El impacto de esta nueva transformación industrial también está impactado de la manera en que los gobiernos buscan entender a los ciudadanos. Es claramente la velocidad con la que la adaptación digital ha alcanzado los servicios públicos. Ha sido una muy lenta, poniendo a expresión por parte de los ciudadanos de la manera que se desean estadísticas de las necesidades que se generan. Estrategias de crecimiento económico en nuestro país.
El crecimiento económico significa una expresión de la economía de un país, un cambio cuantitativo positivo. Se mide en tareas de variación porcentual, PIB o PNB. El crecimiento económico puede deberse a una mayor utilización de los factores o recursos de la economía, crecimiento extensivo, una mayor eficiencia, productividad o una utilización de los factores crecimiento intensivo. Desarrollo económico, cambio cuantitativo y producción de la economía de un país relacionado con los procesos tecnológicos y social. Indicador PIB o PNB por cápita. Desarrollo sostenible, el que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Procesos de administración de una nueva cartera de activos que permiten presentar la mejora de oportunidades que tiene la población. PM. Tecnologías. Otras tres formas de caracterizar la tecnología son la operación, equipo y producto. En el primer grupo incluye la tecnología de operación, que es la que se obtiene a medida de la tecnología y procesos tecnológicos van evolucionando con el paso del tiempo. Trabajamos con tecnología limpia cuando usamos los recursos que nos proporciona el medio ambiente en una justa medida sin alterar el contexto de una forma nociva. Cuando trabajamos con tecnología limpia, no usamos factores que pueden contaminar, administramos todos los recursos con eficiencia, usamos sistemas alternativos en cuanto a la aplicación energética y aprovechamos la energía eólica, luz solar y otros sistemas similares. Por su lado, la tecnología de materiales es un grupo amplio que da cabida a las tecnologías físicas o la medida, entre otras. Es un grupo que está en las tecnologías como la electrónica, la nuclear, la química y la electrónica. La pobreza y su medición. La medición de la pobreza ha sido desarrollada tradicional y mayoritariamente desde la perspectiva unidimensional, en la cual se utiliza el ingreso como una aproximación del bienestar económico de la población. A pesar de la evidencia evidente utilidad, así como su amplia aceptación en el origen mundial, las medidas unidimensionales de la pobreza han sido sujetadas a las exhaustivas revisiones. Se argumenta que una de las principales limitaciones consiste en el que el concepto de la pobreza comprende diversos componentes o dimensiones, es decir, se trata de un fenómeno de la naturaleza multidimensional que no puede ser considerado única y exclusivamente los bienes y servicios que pueden adquirirse en el mercado. El impacto social del desempleo, la pobreza extrema, delincuencia, corrupción y la migración. A partir de 1997, el requisito para que un trabajador mexicano tenga el derecho a pensión es acumular 1.250 semanas de cotización ante el IMSS. Antes esta fecha el mínimo debía cotizar un mínimo de 550 semanas y como si esto no fuera suficiente, en los últimos años ha avanzado demasiadamente la cotización temporal o de tiempo parcial en muchas empresas, ocasionando que se aleje o se limite la posibilidad de incluir una vida laboral, siendo beneficiario un sistema de pensiones. La población mexicana empezará a observar el proceso de envejecimiento a partir del 2025, lo que implicará que la gran mayoría de las actualizaciones de los trabajos en activo concluirán una vida laboral y la seguridad de una pensión vital. De los trabajadores en activo volverán de una pensión vitalicia, o sea,
que actualmente el 70% de los mexicanos están sin derecho a pensión. Dicho de esta manera, dentro de 25 años, 70 de cada 100 personas no estarán pensionadas.